Y bueno, pues ya estamos aquí en el famoso cPanel. Vamos a platicar un poco al respecto de cómo vamos a ejecutar las tareas de cPanel. Dentro del cPanel, ¿qué tenemos? Bueno, es el panel de control, de ahí la abreviatura, que gestiona nuestros hosting para páginas de internet. En algunos casos pueden tener aplicaciones para construir sitios en automático, lo cual no nos interesa en este momento porque vamos a construir sitios de manera profesional y lo vamos a hacer con WordPress. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es la sección de correo electrónico. No te espantes, en algunas compañías podrías tener esto en desorden. ¿Por qué? Porque al final del día eso se puede mover, lo puedes arrastrar a tu gusto. Yo aquí tengo como primera ventana en automático el correo electrónico. Después viene el acelerador web, que es para un optimizador, pero no lo vamos a ocupar en este momento. Después viene la gestión de archivos, que les iremos platicando al respecto de ello. Bueno, aquí se cargan los archivos, las cuentas FTP, por si lo quieres hacer con ayuda de otros programas, cargar archivos a tu servidor, que en este caso o en este curso no vamos a necesitar tanto de ello. Necesitamos aquí, tenemos lo que es las bases de datos, tenemos lo que es el editor del dominio. Aquí se pueden cargar subdominios, por ejemplo, como mi cuenta o alumno1.gestionescolar.com.mx. ¿No? Bueno, sería para el subdominio, los alias, por si necesitas tener dos dominios que vayan al mismo servidor web, o inclusive el redireccionamiento. Tenemos algunas cuestiones de métricas, de cuestiones de lo que se ha consumido. Tenemos aquí una seguridad de bloqueo de IPs y demás, pero en realidad lo único que vamos a hacer nosotros o a utilizar es el administrador de archivos, que viene aquí, y lo que es las cuentas que vienen por acá abajo de WordPress, que es el autoinstalador. Les voy a enseñar a instalar WordPress de dos maneras, con el autoinstalador y de manera profesional o manual, ¿sale? ¿Qué es lo más importante ver aquí? Bueno, luego te piden crear cuentas de correo electrónico. ¿Cómo lo vas a hacer? Entras aquí, le das en cuenta de correo electrónico y aquí puedes activar una cuenta de correo electrónico en cPanel. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente le vamos a dar aquí en crear y puedes crear la cuenta con el @gestionescolar.com, en este caso @minegocio.com, generas la contraseña y listo. Ahora, seguramente te preguntas, y bueno, y después de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo le digo a mi cliente cómo configurar? Bueno, muy sencillo. Ya que creaste la cuenta de correo electrónico, te vas a ir aquí a donde dice administrar, checkmate y conectar dispositivos. Y aquí en conectar dispositivos te va a decir cuáles son los datos de seguridad para el correo electrónico. Cuando tú configuras un cliente como Outlook, te pide esos datos: el nombre de usuario, que es el correo electrónico, la contraseña que se asignó, los puertos IMAP o POP y el protocolo SMTP, igual su servidor y su puerto. Entonces, esos son los datos con los cuales tienen que configurar los clientes de correo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu hosting incluye correo electrónico, ¿sale? Que es muy fácil de llevar. El otro es el administrador de archivos y las bases de datos. En este caso, por ejemplo, tengo el administrador de archivos que si yo entro y vamos a hacer algunas entradas de repente, vamos a encontrar, por ejemplo, el public HTML. Public HTML es la carpeta del administrador de archivos dentro de ese panel que contiene toda la página web. En este caso, que ya tiene instalado un sistema de WordPress, están todas las carpetas de WordPress y todos los archivos necesarios para poder trabajar, ¿sale? Esto es a nivel archivos, no lo vamos a tocar en este momento. Va a llegar un momento donde les enseña a ligar plataformas, a hacer algunos registros dentro de temas adicionales y les enseñaré cómo cargar archivos. Ahorita todo va a ser por WordPress, entonces de momento no requiero entrar al administrador de archivos. También cuando hacemos la carga manual de WordPress necesitamos crear una base de datos. Para ello van a venir aquí a base de datos de MySQL y vamos a poder crearlo. Recuerden que MySQL es el protocolo de base de datos, o el gestor de base de datos, más bien es el gestor de base de datos que tiene por default porque es gratuito y es de Linux. Bueno, es de la escuela de Apache, de Oracle y demás, pero es gratuito. Entonces aquí vamos a poder generar, si se dan cuenta ya tiene un prefijo. Todas mis bases de datos tienen que empezar con gestione, guión bajo, y puedes poner el nombre que tú quieras y le pones crear base de datos. Vamos a suponer que vamos a crear una base de datos para el curso. Le voy a poner aquí base de datos curso, le pongo crear base de datos y ¡pum! Ya existe la base de datos, obviamente vacía. ¿Sale? Ahí está, base de datos curso. Y en esta parte de aquí abajo vamos a encontrar algo muy importante.
la parte del gestionar usuarios. Si no tienes ningún usuario, le vas a crear un usuario, aquí le pones añadir usuario, y te va a pedir gestionar algunos privilegios del usuario. Vamos a darle aquí donde dice crear un usuario, le pones nombre, vamos a ponerle otra vez profesor para que vean cuál es. Le voy a poner una contraseña que obviamente yo recuerde. Ahí está. Siempre tiene que llegar a verde o te va a provocar error. ¿Sale? Incluyan mayúscula, minúscula, números, por lo menos. Ahí está, tengo mi usuario con su contraseña. Y le pongo crear usuario. Ya tengo creada mi base de datos y mi usuario. El siguiente paso en cPanel sería crear la asignación. Para ello lo que voy a hacer aquí es irme hasta aquí abajito y me dice, busca el usuario. El usuario va a ser profesor. Y la base de datos que acabas de crear, en este caso curso. Y le vamos a dar añadir. En ese momento me pregunta qué permisos le vas a dar a este usuario. Vamos a darle todos los permisos. Y le ponemos hacer cambios. Y listo, he creado una base de datos que más adelante ocuparemos en el siguiente tema para enseñarles a instalar WordPress de cero, sin el autoinstalador. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a enseñar a crear una instalación desde aquí, desde cPanel, con este asistente y una instalación manual, en donde descargamos WordPress desde el proyecto de WordPress y lo cargamos en servidor de manera manual, lo descomprimimos, cargamos la base de datos, etcétera, ¿no? ¿El cual es mejor? En realidad no hay una diferencia tan drástica. El automático también te funciona perfectamente, hacerlo desde aquí, y te dejas de complicar tanto la vida. Cuando lo hacemos manual, ¿y por qué te quiero enseñar manual? Es más para que comprendas cómo se hace una instalación manual, que primero tienes que crear tu base de datos que acabamos de hacer, después cargar el sistema de WordPress al gestor de archivos y posteriormente generar la instalación. Y esto lo hacemos así, o te lo enseño de las dos formas, por si algún día te toca trabajar nube. Por ejemplo, un servidor de Microsoft, un servidor Amazon, un servidor Azure o un servidor, por ejemplo, de la parte Google Cloud. Y que lo sepas hacer, que sepas cargar en el administrador de archivos y hacer tu base de datos y ligarlo de manera profesional. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en los servidores avanzados no existe el autoinstalador de WordPress o no siempre está. Si le buscas también seguramente lo vas a encontrar. Pero bueno, te lo enseño de ambas maneras. De esta parte del cPanel, ¿qué más es importante? Cuidar las estadísticas. Aquí, por ejemplo, muchas veces nos pasa que la página de internet se cae. Es muy raro que un servidor se caiga, porque es un servidor dedicado, compartido, pero pues dedicado al final del día, que está con una capacidad para reventa. Entonces, ¿por qué se cayó? Bueno, pues entramos al cPanel y dentro del cPanel nos va a avisar qué es lo que se saturó. Y aquí te lo va a marcar en rojo. Se satura la capacidad del disco, se saturó la cuenta FTP, o por ejemplo, quiero instalar algo en WordPress y ya no me deja. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me provoca error? Muchas veces no es WordPress. Muchas veces es que ya la capacidad del disco ya se saturó, o la cuenta FTP, o el uso de la base de datos. Entonces aquí te va a marcar todo lo que tienes permitido hacer y cuándo has usado de esa capacidad de tu hosting. Y esto lo tiene cualquier cPanel. Y de esa manera tú puedes ver, híjole, pues ya contraté el servicio y de repente mi página se cayó y me dice error X, ¿no? Con un número, y póngase en contacto con su proveedor. Entonces lo que tú vas a tener que hacer es venir, revisar qué es lo que falló en uso de disco, cuántos FTP que se saturó. Ah, se saturó el uso del disco, o se saturó la transferencia mensual, la banda ancha, que es la transferencia mensual. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que acudir, si solamente tienes cPanel, pues contratar más capacidad. Si yo soy el distribuidor, si yo soy la agencia, obviamente va a depender de cómo acordaste con el cliente, pero en todo momento puedo venir aquí al WHM y en el WHM puedo ir a editar el paquete. Y al editar un paquete, por ejemplo, un nivel basic, le pongo editar y voy a poder aumentar las capacidades del mismo. Solamente recuerda que también estás limitado a lo que hayas contratado, ¿sale? Pero podemos darle solución a una caída de servidor desde ahí, desde ver qué capacidad es la que se bloqueó, se saturó y está teniendo problemas. Hay que aprender a distinguir que el problema de la caída de la página de internet
no sea por el hosting. ¿Qué sucede? Que cuando el hosting tiene un problema, te lo reporta directamente. Hay una falla de transferencia o de capacidad. Si tal cual quien te está dando el aviso es WordPress, entonces el aviso que viene de WordPress significa que el problema está en WordPress. E incluso te va a lanzar un correo electrónico por parte de tu página de internet, por parte de WordPress a tu página, a tu correo electrónico. Y te va a decir, hay un error en WordPress debido a esta situación. Y te va a decir inclusive cómo resolverlo y lo vamos a ver. Pero en este caso, cuando tal cual te está diciendo tu proveedor de hosting tiene un problema, hay que acudir a revisar cPanel, revisar cuál es la característica que está en rojo y entonces podemos o contratar más o si tú eres una agencia y tienes WHM y eres el que administra los paquetes, puedes llegar a ampliar ese paquete. Y cuidado, no tendrías que darle el mismo paquete a todos. Recuerden que aquí directamente en la enumeración de cuentas, cada cuenta tiene asignado un tipo de paquete. Entonces, inclusive podemos llegar a mover una cuenta. Por ejemplo, aquí tengo las cuentas y puedes actualizar o revertir una cuenta. Puedes aumentarle su paquete o bajar el paquete. Entonces, tú puedes seleccionar, por ejemplo, aquí. Vamos a suponer, quiero agarrar a Ecolives y simplemente le voy a modificar. En este momento tiene un Basic. Le pongo modificar y me va a decir a qué paquete lo quiero mover y le puedo aumentar el nivel de esa cuenta y en automático el error se va a corregir y la página de internet vuelve a correr. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente es lo que haríamos en un sistema de cPanel a grandes rasgos. Hay muchísimo que podríamos ver, pero bueno, eso es lo que vamos a ver dentro de WordPress y cómo solucionar problemas WordPress y dentro de lo que es el curso inicial hacia tener nuestra propia agencia digital. Con eso vamos a poder comenzar. Obviamente pueden llegar a tener un poquito más de complicaciones o dudas, pero recuerden que tienen el soporte de nosotros para asesorarlos y orientarlos en base a esto. Recuerden que eso es para clientes de e-commerce que máximo lleguen a tener 500 productos, más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es el ideal. Si tienes algo más grande, quizás podría ser candidato a un servicio de nube. Todo va a depender de cuántos productos. Y también se vale aterrizar un poquito al cliente. A veces el cliente tiene 10,000 productos, quiere meterlo todo, pero siguen en estado PYME. Es decir, sigue teniendo en stock una o dos piezas de cada modelo, aunque su stock es muy variado, tiene poco almacén. Entonces no es necesario empezar con todo el e-commerce porque el gasto de infraestructura puede ser muy caro para él. ¿Sale? O sea, se puede implementar, pero podría necesitar un servidor para él solito y entonces él absorber la renta mensual de la pura infraestructura, sin todavía meternos en temas de cuánto va a costar un mantenimiento, de cuánto puede llegar a costar la página. Entonces, todavía estamos solamente hablando de infraestructura. ¿Sale? Pues espero que estas clases les estén siendo muy útiles. Voy a asignarles, en la siguiente clase, les voy a enseñar cómo instalar WordPress de manera, de tres formas importantes. Lo vamos a ver dentro de lo que es la parte de servidor, prácticamente manual, y vamos a aprender a instalar WordPress con el asistente automático. Y después de esa clase vamos a tener ya la entrega en la que les vamos a hacer la explicación de cómo van a usar los accesos para que ustedes usen su propia cuenta servidor y puedan hacer sus prácticas en un servidor normal, tradicional. Desde la práctica de instalación de WordPress, van a poder hacer una instalación real en un servidor como este y vas a instalar WordPress y vas a hacer todo tú solito, ¿vale? Para que lo tengan bien en cuenta, ¿sale? Pues nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día.